Están todos acá. Qué lindo ver la iglesia llena otra vez. El primer culto también estuvo llena, así que damos gracias al Señor. Y hoy vamos a hablar acerca del poder de la unidad. Y cuán importante es el poder de la unidad. Si todo lo que se logró en casa de Dios no es por inteligencia humana, no es una sola persona, sino es un equipo, pero todo es bajo la gracia y la unción del Espíritu Santo. El que levantó casa de Dios es realmente el Señor. No hay ningún otro. Nadie más se puede llevar la gloria. El único que se lleva la gloria es nuestro Dios, porque a Él pertenece a la iglesia. Hemos comenzado hace mucho tiempo. Algún día voy a contar un poco la historia de cómo fue Casa de Dios, cómo se inició esto. Y comenzamos con 8 personas y hoy somos muchas personas. No vamos a decir cuánto, pero muchas personas. ¿Sí? Con todas las iglesias, los anexos, las guarderías. Bueno, hay varias cosas. Y todo eso, damos gracias a Dios por tener un equipo extraordinario, de tener un equipo maravilloso de gente preciosa como son ustedes. Casa de Dios no son las paredes, no son los equipos, el sonido, los instrumentos, a pesar que lo usamos, pero Casa de Dios es cada uno de ustedes. Las iglesias son ustedes. Así que vamos a orar ahora. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estos 19 años, Señor, que tú nos has permitido servirte, Señor, y gracias porque tú has confiado tu obra a nosotros como seres humanos, débiles, muchas cosas, Señor, pero sin embargo tú nos has ungido con tu Espíritu Santo, con tu amor, Señor, tu pasión, y hemos podido, Señor, caminar durante todos estos años juntos, Señor. Gracias porque todo te lo debemos a ti, Señor. Qué hermoso poder ver una iglesia preciosa, hermosa, en cada lugar, Señor, de este territorio, Padre. Gracias porque tu brazo se ha extendido hacia otras naciones también a través de Casa de Dios. Y te alabamos y te damos gracias. Glorifícate, Padre, y lo que tú has puesto en mi corazón, que pueda transmitirlo de una manera sencilla y clara. En el nombre de Jesús, amén. Y como dice el Salmo 85, dice, no voy a predicar sobre el Salmo 85, pero dice, escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su santo y a su pueblo para que no se vuelvan a la locura. Hoy en día, en el siglo XXI, muchas veces la gente raya entre la locura y la fantasía. Ministerio que va entre la locura y la fantasía. Hacen decir la Biblia lo que no dice la Biblia. Y así nos pasa muchas veces como seres humanos. Pero tenemos que volver a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra de Dios? Así que vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. ¿Están listos? Vamos a hablar acerca del poder de la unidad. Vamos a leer 2 versículos. Y se encuentran en el libro de Efesios, capítulo 4, el versículo 3 y el versículo 13, pero usted en su casa va a leer todo el capítulo porque habla acerca de la unidad, ¿sí? Todo el capítulo 4, pero nosotros vamos a leer 2 versículos y nos vamos a centrar en estos versículos. Dice la palabra de Dios, así dice el apóstol Pablo, solícito en guardar ¿qué? ¿La unidad de qué? Diga, la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el versículo 13 dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, diga unidad de fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a hacer 2 partes en esta predicación. Por un lado, número 1, el primer punto que vamos a ver es la unidad de espíritu. Diga unidad de espíritu, porque así no nos olvidamos, unidad de espíritu. Dice acá, el apóstol Pablo dice, solícito en guardar la unidad del espíritu. Está diciendo, procuren con insistencia mantener la unidad del espíritu. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu. Hagan lo posible por mantener la unidad del espíritu. Y es interesante porque la palabra unidad significa único e indivisible. Significa que no puede ser dividido, no se admite división por ser impracticable. O sea, una unidad, no podemos decir estamos unidos y resulta que estamos desunidos y queremos mantener la unidad. No, es impracticable, porque la unidad hablamos de indivisible, que no tiene que tener división, ¿sí? Que no varía en su esencia, en su aptitud. Pero también la unidad es una virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. ¿Y cuál es la esencia de la unidad según este versículo? La esencia de la unidad es el Espíritu Santo en el centro de la iglesia.
es el eje donde tiene que girar toda la obra, todo el ministerio, todo lo que nosotros hacemos, gira alrededor de lo que el Espíritu Santo guía. Porque muchas veces, hoy en día, muchos ministerios giran alrededor de una persona y tiene que ser así, tiene que girar alrededor del Espíritu Santo. Si hoy el Espíritu Santo fuese quitado de esta tierra, muchos ni cuenta se darían, porque estamos acostumbrados a girar en una persona, a girar en un ministerio, cuando en realidad tiene que todo el ministerio de Casa de Dios, todo lo que hacemos, gira alrededor del Espíritu Santo. El centro, la esencia misma de la unidad de la iglesia es el Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo, la iglesia estaría vacía. Todo lo que se logró con Casa de Dios es gracias a la obra, al mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a glorificar al pastor Cisnero, que soy yo, por supuesto. No me vino. El Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo, vino para hablar de Cristo, vino para hacer la obra de Cristo, vino para hablarnos del Padre, para guiarnos. Así que todo tiene que girar en base al Espíritu Santo, el que lleva esta obra. Alguien me preguntó, alguien se acercó a algún pastor, me quería que sea su mentor, me dice: pastor, ¿me podés dar la clave, el método de cómo hacer crecer rápido la iglesia? Porque muchos quieren que crezca rápido la iglesia. Y yo le dije, yo no te puedo dar un método. Porque el que lleva la obra del Espíritu Santo, Él nos dio una misión y una visión a nosotros, un lema, y sobre eso trabajamos nosotros. Nos dio propósito por el cual trabajamos. Y ustedes lo conocen, ¿sí? A nuestro lema. Si no lo sabe, allá está escrito el lema, ¿sí? En la pared. ¿Sí? Después vamos a nombrarlo. Pero todo tiene que girar en base al Espíritu Santo. ¿Y cuál es el ejemplo que tenemos? Si nosotros vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, que en realidad no se tendría que llamar Hechos de los Apóstoles, tendría que llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el protagonista, el centro del ministerio de la iglesia funcionando en Hechos. Y lo podemos ver allí funcionando el Espíritu Santo, uniendo los lazos. El Espíritu Santo allí en Hechos, Él es el que llama, Él es el que guía, el que guiaba, el que mostraba, el que corregía, el que enseñaba, el que amonestaba, el que instruía, el que daba poder, el que hacía milagros, etcétera, etcétera. Y algunos ejemplos. Por ejemplo, si seguramente usted leyó la Biblia, y para los que nos están mirando por internet, lo están escuchando por la radio, estamos hablando acerca del poder de la unidad, y estamos hablando, el primer punto, acerca de la unidad del Espíritu, que el Espíritu Santo tiene que ser el centro en la iglesia para que pueda funcionar, y el ejemplo está en Hechos. Si queremos que la iglesia siga funcionando y siga creciendo, el Espíritu Santo tiene que ser el eje de todo lo que hacemos. Uno de los ejemplos, por ejemplo, en Felipe, que ha sido uno de los diáconos, ha sido enviado a predicar en Gaza, ¿se acuerdan ustedes? No voy a hablar acerca de eso, solamente lo voy a citar como ejemplo. Y mientras pasaba un carro de un embajador que iba leyendo justamente Isaías 53, no entendía, pero el Espíritu Santo, que ya sabía que iba a pasar por allí, le dijo a Felipe, acércate al carro. ¿Quién le dijo a Felipe? El Espíritu Santo. No le dijo ningún pastor, ningún iluminado por ahí, le dijo el Espíritu Santo. Otro ejemplo, lo encontramos a Pedro. Pedro, que había ido y había orado por Dorca, y Dorca había resucitado. ¿Se acuerdan esa historia, no? No, tampoco voy a citar mucho porque usted lo va a buscar en la Biblia, en Hechos. Y en el capítulo 10 dice que Pedro estaba en casa de un tal Simón el curtidor y estaba mirando el mar. No sé si estaría abriendo la boca de la hermosura del mar. Y de repente apareció una visión con diferentes animales y cuadrúpedos. Era cerca del mediodía y escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no, perdóname, pero está bien, eso es para los argentinos, más o menos esa carne, ¿no? No, dijo, no puedo comer esto es inmundo. Y mientras pensaba en esa visión, dice el capítulo 10, versículo 19, que el Espíritu Santo le habló al oído. Y le dijo: Pedro, te buscan, 3 personas te buscan, anda con ellos y no dudé. Porque el Espíritu Santo lo estaba enviado a predicar y enseñarle la palabra de Dios a Cornelio, uno de los centuriones. Y después fue derramado el Espíritu Santo en casa del centurión, etcétera, etcétera. Pero fue el Espíritu Santo el que lo habló y lo envió. Otro ejemplo, el equipo ministerial de la iglesia de Antioquía estaban reunidos, orando y ayunando, y dice la palabra allí que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Saulo era el nombre antiguo de Pablo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio, le dice. ¿Quién dijo eso?
El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el eje, es el centro del ministerio. Por eso la iglesia crece. Y la iglesia de Antioquía crecía de esta forma. Porque el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. En el concilio de Jerusalén, en el primer concilio, en el capítulo 15 de Hechos, usted puede seguirlo al Espíritu Santo por todo, se va a impresionar lo que hace el Espíritu Santo. En el concilio, dice que después que habían discutido, habían armado todas las cosas del concilio, ellos dicen así en el capítulo 15, versículo 28, dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice, no imponerles carga. ¿A quién le pareció bien? Hoy en día nosotros decimos, nos pareció bien a nosotros el ministerio, al presbiterio, al apóstol, al iluminado, al profeta, le pareció bien hacer tal o cual cosa, apartar este o aquel. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Porque muchas veces no hemos salido del eje y por lo cual cuando uno se sale del eje comienza a andar. No sé si usted anduvo con una bicicleta que tiene mal el eje. ¿Vieron cómo van las rueditas? Hay veces que estamos casi por perder la rueda, ¿no? Y el Espíritu Santo era muy importante. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 16, desde el versículo 10 en adelante, el apóstol Pablo era más o menos como una iglesia misionera como nosotros, que le gustaba misionar mucho. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Juntó su equipo y se decidió ir a predicar el evangelio a Asia Menor. Y estaba empecinado a ir a Asia Menor. Había armado su proyecto, había ido, estaba preparado para todo eso. Era un hombre erudito que había sido capacitado a los pies de Gamaliel, etcétera, etcétera. Un hombre que sabía mucho. Y cuando está por irse a Asia, el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo le prohibió ir a Asia. ¿Quién le prohibió? El Espíritu Santo. Pero como Pablo es como el pastor Cisnero, ¿cierto? Medio argentino, dice que intentó ir a Asia. Como que se rebeló, dijo, no, igual voy a ir a Asia. Y entonces el Espíritu Santo no le permitió, dice allí. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Le mostró una visión, como un televisor grande así, ¿sí? En la noche, un varón macedonio. Cuando yo fui a Suecia, algún día le voy a contar cómo yo llegué a Suecia, cómo alguien había orado y dijo, pasa y ayúdanos, que el Señor envíe a alguien de Latinoamérica que venga y nos ayude en Suecia. Y mire, un salteño de acá, chatito, negrito, peticito, gordito, con el púlpito incorporado, lo llamó para allá. Entonces, bueno, volvemos al varón macedonio, más o menos de mi altura, ¿no es cierto? Entonces ve el varón macedonio, entonces el apóstol Pablo dice, ahora entiendo que tengo que ir a Macedonia, la puerta sur de Europa, para ir al imperio romano. No tengo que ir a Asia, tengo que ir a Asia. El Espíritu Santo trabaja de esa forma, había que aprender a obedecer. ¿Y quiénes son los ejes de las iglesias hoy en día? ¿Es el Espíritu Santo o son las personas? Casa de Dios siempre tiene que tener como eje, porque nosotros no somos imprescindibles, podemos estar y después seguir, pero el que siempre va a estar es el Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Deme un amén si me está siguiendo. Amén. Bueno, el Espíritu Santo, si nosotros ponemos un ejemplo, el sistema solar, todos los planetas giran alrededor de ¿quién? Del Sol, ¿sí? Y nada choca, todos funcionan perfecto, ¿sí? Como decía Isaac Newton, etcétera, etcétera, ¿sí? Giran y el sol ilumina a esos planetas. Así también nosotros, todos los ministerios, las 7 pastorales, 34 departamentos, los anexos, la fundación, todo gira alrededor del Espíritu Santo sin chocarse y funciona. El que nos ilumina, nos da sabiduría, nos guía, nos enseña, nos capacita es el Espíritu Santo. Por eso, como dice, cuando la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está en el centro de la iglesia, entonces hay orden. Hay organización, hay guía, hay ayuda, hay poder, etcétera, etcétera. Zacarías, ¿qué dice Zacarías 4:6? ¿Están callados? ¿Qué ha pasado? Hola, ¿han venido hoy al aniversario? Sí, lo de la radio. Sí, ya sé, dice. Lo otro por la televisión ya saben, ya. ¿Sí? No es con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. No se hace con fuerza humana, se hace con el Espíritu Santo. Le doy otro ejemplo. La presencia de Dios en el centro del campamento de Israel. Israel, cuando sale de Egipto, era un pueblo desorganizado.
era un pueblo que tenía una mentalidad de esclavo, era un pueblo pobre, era un pueblo que no tenía ni idea hacia dónde iban. Habían nacido, crecido en la pobreza como esclavo. Y cuando Dios los saca de Egipto, los lleva al desierto, ¿qué hizo? Dios lo organizó al pueblo, lo capacitó, lo preparó, lo fue organizando, le fue enseñando. Pero le enseña algo fundamental. Y acá viene lo que yo digo, la unidad de espíritu. Vamos a ir a Éxodo capítulo 25, versículo 8. Lo que Dios le dice a Moisés y que iba a ser en beneficio del pueblo. Dice así: y harán un santuario, ¿para quién? Para el pastor, el apóstol, el profeta, el iluminado. ¿Para quién era el santuario? Harán un santuario, ¿qué dice Dios? Para mí, no es para Moisés, no es para Aarón. Y habitaré en medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo. Harán un santuario para mí, pero yo voy a habitar en medio del pueblo. En el libro de Números, capítulo 2, versículo 2, usted va a leer todo el libro de Números, el Números capítulo 2, todo el capítulo 2, se va a dar cuenta de muchas cosas allí. Y en el versículo 2, Números 2:2, dice: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de la casa de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión. ¿Alrededor de dónde? El tabernáculo de reunión. Tabernáculo era el templo portátil de Israel, para decirlo de una forma, para que lo entiendas. Tabernáculo es el portátil. Y allí estaba el arca, la presencia de Dios. ¿Y sabe qué pasa en Número? Dios le enseña a organizarse al pueblo, que todo gira alrededor de él. Sin la presencia de Dios no podían hacer nada. La presencia de Dios siempre tenía que estar en el medio. Y lo organiza. ¿Y cuántas tribus son? ¿O eran? 12. Diga, seguro, son 12. ¿Sí? Y cuando Dios lo organiza, dice: cada vez que se pare el arca, ustedes automáticamente van a estar alrededor del tabernáculo. 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 al este y 3 al oeste. Eso se llama unidad de espíritu, estar organizado. El Espíritu Santo en el centro y todo organizado alrededor. Puedes seguir leyendo eso. El arca era muy importante. Cuando David, ¿qué hizo David para Jerusalén? Cuando el arca fue llevada por los filisteos, la fue a buscar para llevarla a Jerusalén, porque sin la presencia de Dios, el pueblo de Israel hubiese desaparecido. Una iglesia sin la presencia de Dios no va a funcionar. Va a ser una iglesia pobre, vacía, va a ser una iglesia apática. Va a ser solamente una organización, una entidad benéfica, social únicamente, pero no va a ser un ente espiritual, un cuerpo. ¿Cuándo fracasa la iglesia? Cuando sacamos del centro al Espíritu Santo, cuando lo sacamos desde el mismo centro al Espíritu Santo. El problema de las iglesias del siglo XXI es que muchas iglesias hoy en día, como decía al principio, giran alrededor de una persona. Hoy en día hay mucha gente que no asiste a las reuniones, no asiste a un culto. Ahora son miembros de redes sociales, de YouTube, ¿sí? Son miembros, dicen: no, mi pastor está en Australia, no, mi pastor está en Japón, mi pastor está no sé dónde. Total, no lo controla nunca, ¿no es cierto? Está lejos. No, mi pastor, cuando mi pastor habla, yo lo sigo a tal pastor. Ese pastor es bueno, es el pastor mejor. No, además es un fisiculturista tan bonito, tan trabajado, no como el pastor que yo tengo acá en casa de Dios, que es chatito, gordito y tiene el púlpito incorporado. Hay gente que sigue una personalidad, idolatra al supuesto apóstol, al supuesto profeta, al supuesto no sé quién. Pero también hay otras personas que quizás no idolatran a otro, pero que quizás hacen lo que dice Jueces capítulo 17, versículo 6, cuando dice que hacen como bien les parece. Hay gente que asiste a las iglesias, pero no se sujeta a nadie. No se sujeta al líder, no se sujeta a presbiterio, a ministerio, a nadie. No, hace como bien le parece. A mí me parece, yo creo, yo oro, yo predico, yo digo, yo para arriba, yo para abajo. Y es como la canción de los niños, ¿no es cierto?, que cantan en la escuelita bíblica. Yo no quiero ser un yo. A veces arriba, a veces abajo. Siempre enredado, dando la vuelta, siempre enredado. Mucha gente es ególatra.
yo quiero un puesto en la iglesia, yo quiero mostrarme, yo quiero ser el pastor, yo quiero ser el predicador, yo. Cuando en realidad en la iglesia el que tiene que ser el centro, ¿quién era? El Espíritu Santo tiene que estar, porque el Espíritu Santo muestra al Padre. El Espíritu Santo es el Padre y el Hijo, son juntos, es la Trinidad junta, la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo vino para ayudarnos, para guiarnos a toda verdad. El problema es que muchas veces sacamos la vista del centro y estamos mirando a las personas o nos estamos mirando a nosotros. Y después caemos en esos errores pensando que, bueno, yo ahora me autoproclamo pastor. De eso hay un montón. Yo estoy en el Consejo Pastoral de la provincia y de eso encontramos un montón. Y cuando meten la pata nos meten a todos en la misma bolsa. Porque piensan, mira, esa iglesia está llena, entonces como esa iglesia le está yendo tan bien, yo voy a alquilar un garage y voy a abrir una iglesia. Total, no hago nada, no trabajo, no estudio, no hago nada, tengo una iglesia. Pensando que con inteligencia humana va a llevar adelante una iglesia. No se lleva con inteligencia humana una iglesia. Porque el centro no es la persona, el centro es el Espíritu Santo que nos enseña acerca de Jesús, acerca del Padre. Y Él es el que hace crecer la obra. Así que si has estado pensando proclamarte un líder, un pastor, hay que tener cuidado de lo que estás por hacer. Cuando una iglesia pierde el centro, la presencia del Espíritu Santo pierde el equilibrio, se descentra y comienzan los problemas. ¿Por qué hay tanta falsa doctrina y tanta secta hoy en día? Que hay de diferentes lugares, de diferentes colores de sectas. Y muchas veces dicen son evangélicos y no son evangélicos. Hay gente que abre iglesia diciendo que es pastor y resulta que no sabe ni por qué es cristiano ni por qué es evangélico. No lo sabe definir, pero abre una iglesia, porque es un ególatra. Y por eso viene la falsa doctrina, la egolatría, la fantasía, el misticismo y la apostasía, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo cuidamos la unidad del Espíritu? Vamos a ir otra vez a Efesios capítulo 4, versículo 3, la segunda parte del versículo 3 dice, ¿cómo cuidamos la unidad del Espíritu? En el vínculo de la paz, diga paz, vínculo de la paz. Cuando yo soy medio irascible, medio iracundo, no del conjunto iracundo del baño cuando yo era niño, ¿no es cierto? Si algunos se acuerdan del conjunto iracundo, ¿no? No sé cuál es el que tienen ahora, que también son así. Iracundo, pendenciero, irascible, todo eso. Quieren mantener la unidad de la iglesia, nunca la van a mantener. Porque el vínculo, tenemos que andar en el vínculo de la paz, enlazado mediante la paz, mantener la paz con todo. Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18, dice, si es posible en cuanto dependa del vecino, del amigo, del apóstol, del profeta, estén en paz con todo. No dice así, si es posible, dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con ¿quiénes? Con todas las personas, con todo tenemos que estar en paz. Romanos 14, 19, y sabe que muchas veces no estamos en paz, porque nos pasa muchas veces lo que dice Santiago, que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No es de ustedes, dice el apóstol mismo, se responde, no es de ustedes, dice, de las pasiones desordenadas que están dentro de ustedes. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Cómo tener paz si yo estoy combatiendo dentro mío? Yo tengo que rendirme a los pies del Espíritu Santo, rendirme a Cristo. Dice, Señor, formame a mí, ayúdame, moldea mi carácter. Romanos 14, 19 dice, sigamos lo que contribuye a la paz, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No solamente yo tengo que hacer la paz, tengo que tratar que los hermanos también puedan crecer. Mi tarea como pastor es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 12, dice que el ministerio, el versículo 11 habla del pastor, del apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro. Nuestra tarea es edificar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Y que usted, cada uno como miembro, no es solamente edificarse uno a sí mismo, tiene que aprender a edificar a otro. Tiene que ser mutua la edificación de la paz. Así que para cerrar este punto, tenemos que seguir firme en la unidad del Espíritu, que el Espíritu Santo esté en el centro y todo el ministerio gira alrededor del Espíritu Santo y nosotros mantenemos la paz, contribuimos para la paz y para la edificación mutua. Tenemos que ayudarnos a edificarnos.
Punto número 2, vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. Diga conmigo, unidad de fe. Hemos visto unidad del Espíritu, el Espíritu Santo en el centro. Ahora, unidad de fe. Vamos a ver lo que es la unidad de fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. ¿Quiénes deben llegar a la unidad de fe? Todos tienen que llegar. Y cuando dice todo, es todo. Y ahí me estaba acordando de un acontecimiento que ocurrió en una de las carreras en Canadá de unos niños con síndrome de Down. ¿Conocen los chicos con síndrome de Down? Son excelentes, son más buenos re buenos son ellos. Tienen un corazón sanísimo. Y era una carrera que corría, estaba lleno de gente en esa carrera, y corrían los chicos con síndrome de Down. Salen corriendo, y cuando ya iban corriendo, de repente una niña se cae, y comienza a llorar la niñita. Comienza a llorar, y todos se frenan. Todos los chicos con síndrome de Down se frenan, se dan vuelta, y la miran a la niña y se vuelven todos corriendo. Una le secaba las lágrimas, la otra le hacía cariño, la otra le agarraba la manito, y después dos trataban de levantarla. Cuando ya la calmaron, la levantaron, la agarraron uno de cada lado y todos juntos salieron corriendo. Y cruzaron la meta todos juntos. Pero si sería hoy en día, ¿qué pasaría si algunos quedan en el camino? Yo cruzo igual a la meta, dice alguno, ¿no es cierto? O te vuelve para darle una mano, edificar a otro, ayudar a otro. Porque muchas veces pensamos que es la tarea del pastor eso. No, es la tarea de toda la iglesia. La edificación mutua, entre todos tenemos que ayudarnos. ¿Sí? Juntos debemos alcanzar la unidad de fe. La unidad de fe se produce grandes cosas. En el Salmo capítulo 60, versículo 12, dice, ¿qué dice ahí en Salmo 60? En Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Volviendo al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel ya tenía la unidad de espíritu, ya empezaba la maquinaria, el pueblo, el ejército, los levitas, todos giraban alrededor del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en el centro, la presencia de Dios, el arca de Dios en el centro, cuando funcionaban. Ahora venía el siguiente paso, era conquistar la tierra prometida, cruzar el río Jordán. Llegan después de 40, eso le llevó 40 años a ellos, ¿sí? Y aceitar esta maquinaria. Y cuando llegaron al límite del río Jordán, se dan con que Dios le dice a Josué, decirle al pueblo que se santifique, porque mañana van a cruzar el Jordán. Entonces se santifican, buscan a Dios, daban su vestimenta, etcétera, etcétera. Y cuando Dios le dice que van a cruzar el río Jordán, le dice en el peor momento. Cuando usted lee en Josué capítulo 3, versículo 15, dice que porque el Jordán suele desbordarse por todas partes. Dice todas sus orillas, todo el tiempo de la cosecha, el tiempo de la cebada. En ese tiempo que iban a cruzar, podrían haber esperado un par de semanas para cruzar, hasta que el agua baje y podían pasar con el agua a los tobillos. Pero sin embargo, Dios quería que crucen el peor momento. ¿Cuándo Dios te dijo que crucen el peor momento? Que tengas fe en el peor momento. Es fácil tener fe cuando el agua está bajita, pero cuando viene el río crecido, etcétera, etcétera, los problemas muy crecidos, y Dios dice, bueno, ahora vas a cruzar. Ya se nos acaba la fe, ¿no? Bueno, Israel llegó allí, tenía que aprender lo que era la fe, la unidad de fe. Lean en Hebreos capítulo 11, dice, por la fe hicieron esto, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y cuando llegan allí, Dios le dice, bueno, desde el Líbano se empieza a derretir las nieves y se empieza a llenar el río Jordán y se empieza a ensanchar y se hace más profundo. Y Dios le dice, bueno, ahora van a cruzar. Cuando los levitas vayan ¿con qué tenían que cruzar los levitas? El arca, la presencia de Dios va a ir primero. Cuando ellos pongan los pies en el agua, las aguas se van a abrir y ustedes van a pasar en seco. Fácil decirlo, pero cuando los levitas se acercaron, pusieron el pie en la orilla, las aguas se retiraron y dice que el pueblo, mientras el arca estaba en el medio, todo el pueblo pasó y le creció la fe. Empezaron a entender fe, cosas sobrenaturales, empezaron a entender lo que Dios quería hacer. Y cuando llegan a Josué capítulo 6, se encuentran con Jericó. ¿Qué le dijo Dios a ellos? ¿Que lo agarren a cañonazo, a hondazo, a flechazo para que caiga Jericó? No, no le dijo eso. ¿Qué le dijo que tenían que hacer? Tenían que dar todos los días una vuelta tocando, alabando a Dios. Y en el séptimo día, ¿cuántas vueltas tenían que dar? 7. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Hicieron eso y después, ¿qué pasó con Jericó? Cayó. Eso se llama en el trabajo en equipo, unidad de fe. Eso, la unidad de fe produce milagro, porque Dios en el centro, Dios nos va diciendo lo que tenemos que hacer. Por eso en Casa de Dios ha crecido
mucho. Vamos a ir a segunda de Crónica, capítulo 20. 3 versículos, usted lo va a leer todo el capítulo 20 de segunda de Crónica. Ahí aparece el rey Josafat, un hombre que realmente tenía mucha fe en Dios. Segunda de Crónica, capítulo 20, versículo 17. Después vamos a leer el versículo 20 y luego el versículo 29. Allí Judá tenía los enemigos, se habían acercado para destruir a Judá. Y Josafat lo que hace es buscar a Dios de todo corazón. El enemigo era el pueblo de Moab y el pueblo de Amón, se habían unido para destruir al pueblo de Judá. Pero allí en el capítulo 20, el versículo 17, ocurre algo porque el versículo anterior allá había un levita llamado Jaziel. Nosotros tenemos un Jaziel en la iglesia, no sé dónde anda Jaziel, ¿no? Tenemos un Jaziel. Bueno, ahí Jaziel dice que el Espíritu Santo vino sobre Jaziel y Jaziel es el que trae una palabra para alentar al pueblo. Y mire lo que dice Jaziel, el versículo 17. No habrá para qué peleen ustedes en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación de ¿quién? De Jehová, de Dios, con vosotros. Y el versículo 20, ahora se para el rey Josafat. Dice, creed en Jehová y estarán seguros. Y crean a los profetas y serán prosperados. Y después que viene, todos ellos se quedan, alaban a Dios, cantan alabanza a Dios, adoran a Dios. Y los enemigos se empiezan a matar entre ellos. Por la fe. La fe comienza a actuar allí. Y en el versículo 29 dice, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. ¿Quién peleó por ello? Dios. En otro ejemplo, en Hechos capítulo 5, usted puede encontrar muchos ejemplos en Hechos capítulo 5, versículo 12, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico, trabajo en equipo, ¿sí? Sucedían milagros. Antes de Pentecostés los apóstoles no pasaba nada, a no ser que Jesús les delegaba poder. Pero después de Pentecostés el Espíritu Santo dándole poder, trabajando en equipo, ¿sí? Viendo el mover, allí hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ¿no? Para ir finalizando, la unidad de fe en casa de Dios. Casa de Dios, Iglesia Cristiana Evangélica. Nosotros cumplimos 19 años de continuo crecimiento. Hemos logrado con la ayuda de Dios muchas cosas. Pero hay que aclarar esto bien, tiene que quedar bien clarito en nuestro corazón, que este logro no es de una persona, no es de un iluminado, no es de un inteligente. Esta no es una obra de una persona, sino que esta es una obra de Dios. Es el Espíritu Santo en el centro. Los demás somos las personas que trabajamos como colaboradores de Dios. Como cada uno cumple una función. Y entonces al trabajar en equipo, en la unidad de espíritu, produce la unidad de fe y eso produce milagros, eso produce cosas que no podríamos lograrlo con nuestra inteligencia y nuestra sabiduría. No es por la inteligencia de que el pastor es empresario. Alguien dijo, sí, porque el pastor es bien empresario, por eso le va bien. Eso es mentira. Porque si yo tendría una empresa, ¿sabes que me fundo a los 2 días? Porque no estoy hecho para eso, pero sí para obedecer. Cada uno debemos obedecer en la área que nos toca trabajar. Cada uno cumple una función. Hemos logrado con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo en el centro, hemos logrado muchas cosas. Por ejemplo, como 8 iglesias en 19 años, hemos logrado la fundación, guarderías infantiles, hemos construido varias guarderías infantiles. Sí, hemos estado construyendo, mientras comenzábamos con Casa de Dios, se construyeron casi 7 guarderías infantiles, comedores, puestos sanitarios, 2 puestos sanitarios, el último ya casi está finalizado en Cóndor Huasi, allá en Luracatao. Hemos enviado misioneros al extranjero, en España, Medio Oriente, y trabajamos en comunión con iglesias socias de Suecia y organizaciones, y un canal de Suecia también. Y hemos logrado la radio que tanto anhelamos para los Valles Calchaquí, la radio La Voz de los Andes, la 100.5, la cual nos están escuchando ahora.
Si nos estás escuchando en algún lugar, si estás sentado con algunas cabritas, con algún familiar, algún amigo en la radio, estás viajando, escuchando la radio, la voz de los Andes, quiero decirte que ese es un resultado del milagro de Dios. Es Dios quien ha levantado esa radio para que tu vida sea edificada. Y también el colegio secundario virtual que estamos teniendo, que le está yendo bien, con convenio del gobierno también. Y tenemos en vista ya trabajando 2 nuevos anexos. Ya están avanzando, cada iglesia tiene su terreno, su edificación. Estamos por abrir 2 nuevas guarderías infantiles con la ayuda del Señor y ya está casi allí, ahí nomás está, y nos ayuden a orar para que tengamos el Valle de Sarón. ¿Sabe cuál es el Valle de Sarón o no? Las 5, las 8 hectáreas para que podamos tener el campamento de tanto anhelamos, tener el camping ese para los cristianos. Y vamos a seguir avanzando con esto. Ahí estamos cerquita. Pero no es obra nuestra. Tenemos que caminar al momento, al mover de Dios. Nosotros tenemos que creer la visión que Dios nos ha dado. ¿Qué dice nuestro lema? Si no lo sabe, está allá. Un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión hará crecer una gran iglesia. Un gran compromiso con el gran mandamiento. ¿Qué dice el gran mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el primer y gran mandamiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ese texto, de Mateo capítulo 22, se desprenden 2 propósitos de la iglesia Casa de Dios. Uno es adoración y el segundo es comunión. Siempre adoramos a Dios y segundo, siempre tenemos que tener comunión. ¿Sí? Comunión. Y el segundo versículo de eso que dice la gran comisión, que dice Mateo capítulo 28, dice, ¿qué dice? Por tanto, ir a todo el mundo, a todas las naciones, y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Hagan discípulos, por supuesto, dice, ¿no? De ahí se desprenden 3 propósitos. Evangelismo, que siempre tenemos que hablar de Cristo, predicar a Cristo. No predicamos otra cosa, predicamos a Cristo, porque el que te salvó a vos, te levantó, tu buen pastor es Jesucristo. A Cristo. Y segundo, discipulamos. La palabra discipular es formar carácter. Le enseñamos, lo capacitamos. ¿Para qué? Para el tercer propósito, servir, el ministerio, que ustedes puedan servir al Señor, sea acá, sea donde esté. Puede servir como ministro eclesiástico, como en mi caso, o puede servir como ministro de mercado. ¿Qué significa? Con tu profesión, con tu oficio, con tu negocio, con tu empresa, vos podés servir afuera, predicar en la iglesia predicando hacia afuera. Así que vos sos ministro de Cristo, sos un embajador de Cristo predicando hacia afuera. Así que no es cualquier cosa. ¿Aprendió algo? Bueno, dice a todos, finalizamos acá. Me queda un poquito. ¿Hasta dónde debemos crecer? Vamos a ir otra vez a Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, hasta el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Traducido sería así, que debemos crecer, ¿no es cierto?, a una persona madura en el Señor, capacitada en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Qué significa esto? Que el carácter de Cristo, que yo ya había predicado acerca del carácter de Cristo, que el carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros. El carácter de Cristo. ¿Para qué? Como dice primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, o sea en Cristo, debe andar como Él anduvo. Formado el carácter para andar como Él anduvo. Unidad de espíritu, unidad de fe, creciendo, madurando el carácter de Cristo en nosotros para andar como Cristo anduvo, haciendo el bien, haciendo la voluntad del Padre, predicando, sanando, etcétera, etcétera. ¿Aprendió algo? Un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión hará crecer una gran iglesia. El poder de la unidad. Oramos al Señor. Les voy a invitar a que podamos ponernos de pie. Y allí donde está, no sé cuántos años hace que estás con nosotros. Algunos están hace muchos años, algunos están mucho antes que exista Casa de Dios. Cuando estábamos trabajando, levantando otra iglesia, otra misión, en la misión sueca. Otros están cuando hemos iniciado Casa de Dios.
otros han pasado por la escuela bíblica, etcétera, etcétera. Otros quizás están hace poco, pero todos los que estamos acá estamos con un propósito. Vos venís para ser parte de esta gran familia. Dios tiene algún propósito especial con tu vida, ¿sí? Y quieres que empieces a conocer al Espíritu Santo. Y quieres que empieces a entrar en la unidad de fe, a ver grandes cosas, movimientos, va a empezar a ver cosas. Y un día cuando seamos viejos, los pastores veamos a nuestros niños. Por allá vi un predicador con un moño así rojo, espectacular. ¿Sí? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ha ido a la salita? Tiene que ir a la salita, está aprendiendo, se está capacitando el pastor. Muchos chiquitos me dicen, yo soy pastor, vienen con su traje. Y yo digo, un día ellos van a estar, yo le creo. Y esos niños van a ser 10 veces mejores que nosotros. Y es capaz que ellos van a ser lo que van a abrir la universidad, la tecnicatura, y no sé, hasta el cementerio, el geriátrico, para mandarlo al pastor ahí cuando ya sea viejo. ¿Sí? Si el Señor no viene antes, por supuesto. ¿Oramos? Oramos al Señor. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por estos 19 años, Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado la oportunidad de ser colaboradores, estar contigo, Señor, a pesar de nuestras fallas, a pesar de que muchas veces, Señor, no hemos servido, nos hemos desalentado y nos pasó tantas cosas en el camino. Sin embargo, tú has confiado en nosotros. Señor, gracias porque tú eres el centro de todo el mover de Casa de Dios. Todo funciona porque tú estás en el centro. Señor, porque tu presencia nos ayuda. Señor, donde gira la iglesia, las pastorales, los departamentos, las comisiones, los anexos, la fundación, todo, Señor, todo te pertenece, todo es tuyo, Señor. Y tú has puesto personas capacitadas, idóneas, y estás llamando día tras día a nuevas personas a sumarse a esta gran obra, Señor, para que tú seas glorificado y tu nombre sea conocido, Señor. Gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das, Señor. Señor, queremos siempre caminar en la unidad de espíritu. Siempre queremos ver la unidad de fe, ser parte de la unidad de fe, ver maravillas, prodigios, Señor. Oh, porque dice que en Dios haremos grandes proezas, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta iglesia preciosa, por los que nos están mirando, los que nos están escuchando. Que Dios te bendiga, que Dios te aliente, que Dios te fortalezca, que traiga sanidad a tu alma, que Dios te levante y te restaure tu vida, restaure tu matrimonio, que vos que estás sentado allí en la cocina tomándote un mate y que has estado orando y llorando, Dios te ama, Dios tiene propósito para tu matrimonio, tu hogar. Estás quebrado económicamente, pero el Señor ahora va a levantarte y no va a faltar alimento en tu mesa. Ten confianza, dice el Señor, yo conozco tu nombre. Sí, a usted que está allí, sí, usted que levanta la mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, gloria a Dios. Gracias Espíritu Santo, gracias amado Dios. Abba Padre, Kibarama Sibogoro, Shamara.